Hay una parte de Nueva York que no sigue las reglas. Las otras avenidas de Manhattan son rectas, paralelas, previsibles. Pero aquí abajo, en la punta de la isla, las calles se tuercen, se cruzan en ángulos imposibles, se interrumpen sin aviso. Son las mismas calles que los colonos holandeses trazaron en el siglo XVII, antes de que existiera un plan, antes de que existiera una ciudad. Esto es el Financial District. Behind the bar. Cada mañana, millones de decisiones financieras que afectan al mundo entero se toman a pocas cuadras de aquí. Empresas que nacen, fortunas que se pierden, economías que tiemblan. Todo ocurre en este pedazo de isla que los Lenape llamaban Manhattan. Y justo aquí, a pasos de la Bolsa de Nueva York, en esta esquina, donde dos calles se unen en triángulo, hay un edificio que lleva en pie desde antes de que todo esto existiera. Esto es Delmónicos, y si tú crees que esto es solo la historia de un restaurante, pues te equivocas. Yo llegué a esta ciudad como extranjero, y hay algo en este edificio que me pareció familiar desde el primer día, y hoy entiendo por qué. Imagina que es 1826. Tienes hambre en Nueva York. No puedes entrar a un restaurante, porque no existe. Lo que hay son tabernas, posadas, casas de comida donde el dueño pone en la mesa lo que preparó ese día. No hay menú, no hay elección. Todos comen lo mismo, al mismo precio, en la misma mesa comunal. Si no te gusta lo que hay, no comes. En 1824, dos hermanos de Ticino, la región suiza de habla italiana, tomaron una decisión que cambiaría la historia de la gastronomía americana. Giovanni y Pietro Delmonico dejaron Europa con un capital de $20,000 en monedas de oro y pusieron rumbo a Nueva York. No eran cocineros de formación. Giovanni había sido marino, Pietro pastelero. Lo que tenían era algo más valioso. Habían visto cómo se comía en Europa. Giovanni y Pietro Delmónicos llegaron aquí como extranjeros y construyeron algo que América adoptó como suyo, sin olvidarse de dónde vino. Y eso es algo que yo también conozco. En diciembre de 1835, el gran incendio de Nueva York destruyó 17 manzanas del sur de Manhattan en una sola noche. El establecimiento de los Delmónico quedó en cenizas. Para cualquier otro inmigrante recién llegado, eso hubiera sido el fin. Para Giovanni y Pietro, fue el momento de construir algo permanente. Compraron el terreno triangular en la esquina de Beaver y South William. Y según la leyenda, solo según la leyenda, mandaron traer de Italia 2 columnas de mármol rescatadas de las ruinas de Pompeya. En agosto de 1837, Delmónicos abrió sus puertas en esta esquina. Y con él, por primera vez en la historia de este país, abrió también la primera carta a la Carte de América. El primer mantel sobre una mesa de restaurante, las primeras salas privadas para cenar, la primera bodega de vinos en un establecimiento público. Por primera vez en Nueva York y por extensión, en América, existía un restaurante. Todo lo que hoy das por sentado cuando abres un menú, eso empezó aquí. Este plato tiene nombre propio. Lleva el apellido de la señora Legrand Benedict, una cliente que un día simplemente se hartó del menú regular y le pidió al chef Ranofer que le preparara algo diferente. En Delmónicos tenían una regla: si eras lo suficientemente fiel a la casa, le ponían tu nombre a un plato. Hay restaurantes que le ponen nombre a sus platos solo por marketing, pero este le dio el nombre de sus clientes. Y eso simplemente es otra cosa. Pasaron 30 años. Nueva York ya no era la misma ciudad. La guerra civil había terminado y los hombres que controlaban el acero, el petróleo y el ferrocarril, los Rockefeller, los Vanderbilt, los Morgan, necesitaban un lugar donde reunirse, negociar y conspirar. Ese lugar era Delmónicos.
Abraham Lincoln sostenía reuniones secretas con sus generales aquí mientras la guerra civil todavía se libraba. Un día le dijo al dueño, Lorenzo Delmónico, en Washington: donde vivo hay muchas mansiones, pero no hay cocineros como los tuyos. Lorenzo rechazó su dinero. Lincoln dejó su navaja personal como pago. Nikola Tesla venía prácticamente todos los días. Un periodista del New York World escribió en 1894: Nikola Tesla es casi el más alto, casi el más delgado y ciertamente el hombre más serio que va a Delmónicos regularmente. Nikola Tesla venía casi todos los días. Es por eso que aquí en Delmónicos le dedican este salón, Tesla's Quarters. En 1905, Mark Twain cumplió 70 años aquí y lo celebró en grande. 170 invitados, orquesta de 40 músicos. Cada asistente se fue con un busto de Twain en la mano. Detrás de todo esto había un hombre, Charles Ranofer. Tenía 34 años en esta cocina. En 1894 publicó The Epicurean, 1000 páginas, 3500 recetas, comparable al Guide Culinaire de Escoffier. Sus colegas decían algo más simple, que Ranofer era el primer chef de Nueva York y que no había segundo. El Lobster Newber tiene una historia de amistad rota. En 1876, un capitán de barco llamado Ben Wenberg preparó en una mesa una receta de langosta que había descubierto en sus viajes. A Charles Delmónico le pareció brillante. La puso en el menú como lobster a la Wenberg, pero Wenberg y Delmónico tuvieron una pelea. Nadie sabe exactamente por qué, y el dueño ordenó borrar el nombre del menú. Los clientes seguían pidiéndolo, y la solución, invertir las primeras letras. Wenberg se convirtió en Newberg. El plato sobrevivió, la amistad no. Hay algo justo en que un plato bautizado por una pelea dure por casi 150 años. La historia del anagrama es quizás la metáfora más interesante de este lugar. La comida siempre sobrevive al drama humano. Y para quienes piensan que la obsesia y la calidad era solo cuestión de presentación, en 1834 los hermanos compraron una granja de 220 acres en Williamsburg, Brooklyn, para cultivar alcachofas, endivias, espárragos, productos que simplemente no existían en los mercados de Nueva York. El apodo que Nueva York le dio al restaurante lo dice todo: The Citadel, la ciudadela, no por sus muros, sino por lo que pasaba adentro. Y lo más poderoso que pasó adentro no fue ninguna de las cosas que acabo de contar. 1868. La guerra civil había terminado 3 años antes. Nueva York era la ciudad más rica y más moderna del hemisferio occidental, y sin embargo, una mujer no podía entrar a un restaurante sola. No era una ley escrita, era algo peor, una norma social tan arraigada que nadie la cuestionaba. Una mujer que entrara a un establecimiento público sin la compañía de un hombre era, en el mejor de los casos, señal de excentricidad. Los restaurantes eran espacios masculinos, el espacio público era masculino, el mundo era masculino. En la primavera de 1868, un grupo de mujeres periodistas e intelectuales fundó el Club Sorosis, una palabra botánica que describe un fruto formado por la unión de muchas flores. Su fundadora, la periodista Jane Cunningham Crowley, que firmaba sus artículos como Jenny June, necesitaba un lugar para la primera reunión formal, un lugar público, un lugar con categoría. En una época en que ningún establecimiento de categoría en Nueva York la recibía, Delmónicos dijo que sí. El 20 de abril de 1868, el Club Sorosis celebró su primer almuerzo formal en Delmónicos, sin acompañantes masculinos, sin disculpas y sin pedir permiso. Era la primera vez en la historia de Nueva York y probablemente de América que un grupo de mujeres cenaba en público, en un restaurante de primera categoría, por derecho propio. Y lo que empezó como un acto de resistencia en 1868 sigue vivo hoy. Cada 20 de abril, Delmónicos conmemora ese almuerzo con un menú especial, el Ladies Luncheon, y una parte de lo que se recauda va a organizaciones que apoyan a sobrevivientes de violencia doméstica y sexual. El restaurante no solo recuerda ese almuerzo, sigue impulsando la misma causa. Aquí venían escritores, presidentes, actores famosos, pero este acto, el 20 de abril de 1868, me parece el más honesto de todos. No fue glamour y no fue poder, fue simplemente alguien que dijo que sí, cuando absolutamente todos dijeron que no. Y lo hizo en silencio, sin declaración pública y sin titular, simplemente abriendo la puerta.
En enero de 1920, la 18ª enmienda entró en vigor, la prohibición. Para Delmónicos fue una sentencia de muerte, no porque dependieran del alcohol como negocio, sino porque la mesa de Delmónicos era inseparable del vino. Ranofer había construido su cocina alrededor del maridaje. Quitarle el vino era como quitarle el sonido a la música. En mayo de 1923, después de 96 años, Delmónicos cerró sus puertas. 3 años después, en 1926, un inmigrante toscano llamado Oscar Tucci entró al edificio vacío y lo compró, lo reabrió y en el sótano, con la audacia tranquila de quien sabe que las reglas se pueden doblar, instaló un speakeasy. En 1933, cuando la prohibición terminó, Oscar Tucci recibió la tercera licencia de alcohol expedida en Nueva York. Tercera, no la centésima, la tercera. Con Tucci llegó una nueva era. Marilyn Monroe pedía siempre la misma cosa: toronja asada con azúcar y cerezas. Marlene Dietrich no se iba sin sus cherries Jubilee. Elizabeth Taylor llegaba con Rock Hudson. Y en 1966, en la película Frankie and Johnny, Elvis Presley declaraba en canción que ya estaba harto de los hot dogs de Nueva York, que iba a cenar steak y vino a Delmónicos, el nombre del restaurante en una canción de Elvis. Este es el Delmónicos Signature Ribeye, 18 onzas. Es el mismo corte que un personaje de Elvis Presley en 1986 declaró que venía a comer aquí. Cuando un platillo está en alguna canción de un rock and roll, es porque definitivamente algo está pasando. Hay algo que ningún marketing puede fabricar, y es el hecho de que tu restaurante sea un sustantivo común. Un corte delmónico en cualquier carta, en cualquier ciudad, en cualquier menú. Eso lo hizo Ranofer y eso lo mantiene Tucci. En marzo del 2020, el COVID-19 cerró Nueva York. Delmónicos bajó la persiana, pero esta vez, cuando intentaron reabrirla, encontraron una batalla legal entre socios, una demanda por $300,000 de renta impaga y un propietario dispuesto a ejecutar un desalojo. Por primera vez en casi 2 siglos, el futuro de Delmónicos era genuinamente incierto. Delmónicos ha muerto varias veces: la prohibición, la depresión, el COVID, las batallas legales. Y cada vez que parecía que el nombre desaparecería, alguien aparecía dispuesto a cargarlo. Eso no es nostalgia, es la sensación de que algunos lugares acumulan tanta historia que el mundo simplemente no puede permitirse perderlos. En septiembre de 2023, Delmónicos abrió sus puertas. Nuevo equipo, nuevo menú, mismo edificio, mismos pilares, misma esquina. La tercera licencia de alcohol de Oscar Tucci, el almuerzo del Club Sorosis, la navaja de Abraham Lincoln, el Oster Newberg de Ben Weinberg, los Egg Benedict de la señora Legrand, los años de Tesla cerca de la ventana, todo eso sigue aquí. Giovanni y Pietro Delmónico llegaron a Nueva York sin nombre, sin influencias, sin el idioma, con $20,000 en monedas de oro y la certeza de que América necesitaba algo que todavía no sabía que necesitaba. Antes de Delmónicos, lo que comías lo decidía otro. Después de Delmónicos, lo decidías tú. Ranofer creó este postre en 1867 para conmemorar la compra de Alaska a Rusia. Caliente por fuera y helado por dentro. El contraste como concepto. Hay algo muy honesto en que terminemos el episodio con fuego sobre hielo. Y es que Delmónicos ha sobrevivido todo lo que el mundo le ha puesto enfrente. Prohibiciones, pandemias, crisis. Y sin embargo, sigue aquí, flameando postres desde 1867. From Corner Deli to the Grand Hall. En una ciudad donde casi nada dura, Delmónicos lleva casi 2 siglos demostrando que el poder más silencioso es el de la hospitalidad. Detrás de esta mesa hay 2 inmigrantes que llegaron sin idioma, un chef que reinventó la cocina americana, las mujeres de un club que se negaron a comer de pie, un inmigrante toscano que reabrió lo que la prohibición cerró, y una pregunta que todavía resuena en esas paredes: ¿quién tiene derecho a sentarse en la mesa? La respuesta de Delmónicos siempre fue la misma: cualquiera. Detrás de cada bocado hay una historia, y esta fue la de Delmónicos. Behind the bar.